Ejercicio 1A de la guía número 2. Habíamos Profe, graficado. Sí, perdón que lo interrumpa. Tengo una duda. Eh, ¿Es posible que en f de x haya un igual y que sea una fracción con x? ¿Cómo sería en ese caso? ¿te referís a que si la pendiente fuera una fracción? Sí, sí. Bueno, vamos a suponer que la pendiente es un sexto. Entonces, eso significa que cuando recorres 6 unidades en X, en Y avanzas una unidad. Entonces, acá sería 6 y acá sería uno. Porque en la Entiendo. pendiente siempre es Y sobre X. Esto únicamente, chicos, es como para poder tener un gráfico, digamos, prolijo, pero no es necesario, pero está bien tu consulta. Siempre tenés que ver de esa manera, ¿sí? Si fuera un sexto, quiere decir que si vos recorres 6 unidades en X, en Y estás recorriendo uno. Por ejemplo, acá el par ordenado es 1,3. Profe, una consulta. Sí, decime. Eh, Ahí cero está en llaves porque incluye a qué punto. ¿Los todos reales? Tipo, ¿o qué? No, No. acá yo escribo entre llave porque estoy hablando de conjuntos. Si vos decís que el conjunto de cero es únicamente cero, eso es incorrecto. Tienes que decir que ese Ah, está. es Es, siempre en cero. bueno, listo. Listo. Sí, Lenny, lo que interesa es el signo de la pendiente, exactamente. Solamente el signo por ahora, ¿sí? Con eso es suficiente. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a encontrar, chicos? El conjunto de positividad. Conjunto de positividad. Pero este conjunto yo no lo voy a representar entre llaves porque siempre representas entre llaves cuando son valores finitos. En este caso es el cero. Pero conjunto de positividad y conjunto de negatividad siempre lo representas como intervalos. Bien, comencemos. ¿Cómo encontrás el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad? Te guías por el gráfico. Observen. Como estamos en funciones lineales, bueno, yo me voy a parar en la ordenada del origen, o dicho de otra manera, en el conjunto de cero. En este caso porque coinciden. Siempre en el conjunto de ceros. El conjunto de cero es únicamente el cero, entonces te ubicas acá en el cero. ¿Qué sucede si yo recorro desde cero a más infinito? Recuerden que acá es más infinito y acá tenés menos infinito. Olvídate del uno, del 3. Hacete la idea que no existe en este gráfico, ¿sí? Hacete esa idea. Del cero a más infinito. Fíjate que el gráfico, lo que está de azul, porque lo que está de azul es f de x, ¿sí? Escribir acá. Esto es f de x. Desde cero a más infinito, el gráfico siempre está por encima del eje X. Entonces, todo ese intervalo corresponde al conjunto de positividad. Entonces, vos escribís desde cero abierto a más infinito. Después respondo por qué abierto, ¿sí? Ahora, si te fijas, desde menos infinito hasta cero, siempre me guío en conjunto de cero, ¿sí? Desde menos infinito hasta cero, el gráfico siempre está por debajo del eje X. Entonces, ese intervalo le corresponde al conjunto de negatividad, de menos infinito hasta cero abierto. Ahora te preguntarás, ¿sí? ¿Por qué el cero es abierto y por qué no es entre corchetes, cerrado? Fíjate porque el cero es, en primer lugar, porque pertenece al conjunto de cero y porque es la raíz. ¿Qué significa que sea la raíz? Si yo tomo el valor de cero y lo reemplazo en la función cero por 3, cero. ¿Cuánto vale la función? Cero. Y f de x igual a cero, ¿qué significa? Que la función sea positivo, o sea, perdón, que sea positiva o que sea negativa. No significa nada, porque acordate que el cero es neutro, el cero no tiene signo. Por esa razón, dicho de otra manera, el elemento que ustedes tengan en el conjunto de cero siempre va a aparecer en el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad entre paréntesis.
Y por los infinitos no digo nada, porque los infinitos siempre son abiertos. Si alguno de ustedes en el examen oral me dice que el infinito es cerrado, directamente recursar la materia, ¿sí? Porque eso es un delito matemático decirlo. Los infinitos siempre, pero siempre son abiertos. Consulta, si la ordenada es otro número que es distinto de cero, no. En este caso, porque la ordenada coincide con el conjunto de cero. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Bien. Recuerden, chicos, que para que se mantenga fijo, ustedes tienen que hacer clic donde dice 3 puntos suspensivos y tienen que seleccionar donde dice fijar videos. Sí, chicos, para que no se les mueva en el Zoom. Me parece que algunos tienen problema para poder visualizar bien y otros me dicen que lo están viendo perfectamente, así que traten, chicos, de ver eso. Es más que todo un tema de configuración, ¿sí? Bien. Otra Creo que cosa. es porque la hoja está un poco más abajo. Si la subís un poquito, se ve ¿Está todo bien? de cualquier forma. Sí. Genial. Consulta si los conjuntos de ceros son más de uno, ¿cómo resuelvo el conjunto de positividad negativa? Claro, eso lo vamos a ver en funciones cuadráticas. Muy buena consulta. Eso lo vamos a ver en funciones cuadráticas, Franco. Chara, fíjate. Ah, ok. Bueno, esa es una. Está respondiendo a nuestros compañeros. Veamos otro ejercicio más, chicos, para que se entienda mejor, ¿sí? Profe, consulta, intervalo de crecimiento, los máximos y los mínimos no lo van a ver. Sí, esa parte más que todo lo vamos a ver en funciones cuadráticas, ¿sí? Porque como estamos en función lineal, no hay mucho que hablar, pero en cuadráticas es mucho más, digamos, más difícil, ¿no? De poder entender esa parte. Pero acá en lineal no lo vamos a explicar. Acá lo único que quiero empezar es conjunto de cero, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Porque si ahora arranco con intervalo de crecimiento o de crecimiento, como que se van a confundir un poco, ¿sí? Todo eso ya lo explico en funciones cuadráticas. Vamos a resolver el ejercicio C. Nos dan la siguiente función, chicos. F de x es igual 3x más 1. Nosotros ya sabemos que esto es una función lineal por la estructura. Mx más b. Listo. B es la ordenada de origen. E3 es la pendiente. Graficar la función. Eje Y, eje X. Ubicás primero la ordenada de origen. Observen cómo estoy graficando, ¿sí? Ubicás primero la ordenada de origen. La ordenada de origen siempre lo ubicás en el eje vertical, siempre. Uno positivo aproximadamente, no es necesario ser preciso. Yo puedo decir que el 1 está acá. ¿Sí? Bien. Ahora observa el signo de la pendiente. El signo, no el valor numérico. El signo. Positivo, entonces se inclina hacia la derecha. Ya tenés la función f. Este es su gráfico. Nosotros sabemos que la ordenada de origen es 1. Pero observa que ahora esta función lo corta el eje X en este punto. Ya no es el mismo. En el primer ejercicio que nosotros resolvimos, coincidía, ¿sí? Tanto la ordenada como la raíz coincidían. Pero en este caso no. ¿Qué es la raíz? La raíz es el punto donde la función corta al eje X. Vuelvo a repetir, la raíz de una función es el punto donde el gráfico corta al eje X. Observa que el gráfico lo corta en este punto al eje X. Entonces, ¿cómo encontrás este valor que está acá? Es decir, la raíz. Igualando a 0 la función. Observa lo que vamos a hacer. Esta función que yo tengo acá, a f de x le doy el valor de 0. Siempre. Siempre le vas a dar el valor de 0 para encontrar este punto, donde el gráfico lo corta al eje X. Siempre. Esto es 3x más 1. El 1 lo pasas a restar. El 3 lo pasas a dividir
y nos queda que x es igual a menos un tercio. Este valor es la raíz de la función, menos un tercio. Listo. Bien, ¿necesitas más cosas? No. Con esto es suficiente para poder comenzar a responder todo lo que necesitamos. Dominio. El dominio de la función, sin pensarlo dos veces, todos los reales por definición. El codominio de la función, sin pensarlo dos veces, todos los reales. El conjunto de ceros, veamos, el conjunto de ceros es el punto donde el gráfico corta el eje X. Dicho de otra manera, la raíz. La raíz. ¿Cómo está acá? Raíz. ¿Cuál es la raíz? Menos un tercio. Siempre en funciones lineales, el conjunto de ceros va a ser un único elemento, ¿sí? Ya en funciones cuadráticas podrían ser dos, ¿sí? Conjunto de ceros es menos un tercio. Si lo dejas así, es incorrecto. Tenés que cerrar entre llaves porque estamos hablando de conjuntos. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Te parás en la raíz, siempre. Fíjate que desde menos un tercio a más infinito, el gráfico está por encima del eje X. Está por encima, entonces todo este intervalo le corresponde al conjunto de positividad. Desde menos un tercio abierto hasta más infinito. Ya ustedes saben por qué es paréntesis, ¿sí? Porque coincide con el conjunto de ceros. Por esa Profe, razón. ¿Sí, decime? em, para hacer los conjuntos de positividad y negatividad, siempre hay que basarse en la raíz. Sí, Siempre hay que ponerle la raíz. sí. Ok. Ok. Yo no entendí por qué sacaste la raíz. Saqué la raíz para poder responder todo esto, porque si vos no conoces este valor numérico, no vas a poder responder el conjunto de ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Fíjate que yo me baso en la raíz. Pero no era el 3x. No, el 3 es la pendiente. Esa es otra historia. Bien, a ver, Shara, no entendí por qué la recta pasa por ese punto menos un tercio. ¿Cómo se dio cuenta que pasaría por ahí? Ok, en primer lugar, vuelvo a repetir, la ordenada del origen era 1, ¿sí? Entonces, y la pendiente es 3, es decir, la pendiente es positiva, entonces la recta se inclina hacia la derecha y obviamente tiene que pasar por 1. Entonces, fíjate que si la recta tiene que pasar por 1, sí o sí lo está cortando en un punto del eje X, pero un punto negativo. Acordate que acá yo tengo el 0, pero acá es un positivo y acá es un negativo. Yo nunca puedo trazar una recta así, no tiene sentido, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo encontrás este valor? A la función siempre le das el valor de 0, siempre, siempre, y de esa manera encontrar la raíz, ¿sí? Siempre le das el valor de 0 y luego despejas X. Bien, a ver, Antonella, la pendiente desde la ordenada al origen, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, igual no lo quiero explicar acá porque no quiero mezclar más cosas en el gráfico, ¿sí? Pero sí, es correcto. De nada. Bien, continuamos, chicos. Ahora, ¿cuál sería el conjunto de negatividad? El conjunto de negatividad es desde menos infinito, observen, hasta menos un tercio. ¿Por qué? Porque debajo, perdón, porque el gráfico siempre está por debajo del eje X, observen. En todo este intervalo el gráfico está, o sea, lo que está de azul es el gráfico de f de x, está por debajo del eje X. Entonces, ese intervalo le corresponde al conjunto de negatividad. Recuerda que los intervalos son conjuntos, ¿sí? Es desde menos infinito hasta menos un tercio abierto, siempre abierto. Mientras termine de copiar, quiero hacer otra aclaración. El menos un tercio siempre va a ser abierto, es decir, siempre entre paréntesis, aparte porque yo sé que está dentro del conjunto de ceros, es porque fíjate que si vos reemplazás el menos un tercio acá, te va a resultar 0, por esta razón. Y f de x igual a 0 no es ni positivo ni negativo. Recuerden que el 0 es neutro, el 0 no tiene signo, por esa razón.
Consulta, ¿no sería más un tercio para que el pendiente sea positivo? No, fíjate que x igual a menos un tercio es la raíz, no tiene nada que ver con la pendiente. Entonces el par ordenado es 1, 4, ¿no? 1, 4, sí, 1 acá y 4 en y. Exacto, Oliverio, un tercio es solo la raíz. Perdón, menos un tercio es la raíz, menos un tercio es la raíz. A ver, Tamara, para sacar la raíz siempre igual a la función a 0. Sí, siempre, siempre. Ariana, entonces siempre va a ser con paréntesis abierto. Sí, siempre, ¿sí? Porque es la raíz, por esa razón. Igual yo les expliqué por qué también, ¿sí? Pero si lo quieren aprender por ahora de esa manera, les alcanza. Continuamos, chicos. Es fundamental que les quede claro cómo encontrar el conjunto de cero, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Esos son clave en los parciales, más que todo en funciones cuadráticas, pero necesito que se entienda en lineal. Si vos lo entendés en lineal, en cuadrática va a ser también mucho más fácil, pero si ahora te perdés, por ahí en cuadrática también vas a estar peor. Veamos otro ejercicio más, el F. ¿Sí? A ver, f de x es igual menos x menos 6. En los resueltos creo que no menciona todo eso porque no te pide solamente graficar, pero yo estoy agregando todo eso porque es fundamental. Comencemos, chicos. Esta es la estructura de una función lineal, ¿sí? Recordemos que la función lineal posee la siguiente estructura. Entonces, la ordenada al origen es menos 6 y la pendiente ahora es menos 1. Vamos a ver. Construimos un sistema de coordenadas. Eje X, eje Y. Ubicás primero la ordenada al origen, es menos 6. Acordate que la ordenada al origen siempre en el eje Y. Menos 6 aproximadamente por acá, ¿sí? Aproximadamente. Ahora, la pendiente. Me interesa la pendiente para saber si la recta se inclina hacia la derecha o se inclina hacia la izquierda. Eso es lo que yo necesito saber ahora. La pendiente es negativa, es menos 1. Entonces se inclina hacia la izquierda. Mira. Lo voy a hacer con azul mejor. Listo. Obviamente, vos sabés que lo corta un punto negativo del eje X, pero no sabes qué punto es. Este punto se le llama raíz. Es el punto donde en el gráfico corta el eje X, se le llama raíz. ¿Y cómo encontrás ese valor? Igualando a 0 la función. Nosotros sabemos que esto vale menos 6, ¿sí? Ahora vas a encontrar el valor de la raíz. A la función le das el valor de 0, observen. 0, la f de x igual. Menos x, menos 6. El menos 6 lo pasás al primer miembro con signo cambiado. Ahora, este menos lo pasás también al primer miembro y nos queda que x es igual a menos 6. Yo creo que en esta parte no tienen problema. ¿Sí? Bien. Ahora fíjate que me resultó menos 6. Y tiene sentido. No me refiero a que siempre tienen que ser iguales. No, esto es coincidencia, chicos. Coincidencia. A lo que me refiero a lo siguiente. Si vos estás resolviendo esta parte y acá x te resulta ponerle 4, eso es incorrecto porque no tiene sentido. Fíjate que sí o sí lo tiene que cortar en un valor negativo del eje x. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Igual nunca van a tener problema porque no van a hacer ustedes un gráfico así. No tendría sentido. ¿Sí? Bien. Profe, disculpe, una Sí. consulta. Medio de burra quizás, pero el símbolo ese negativo de la X, viste que está 6 igual a menos X, Sí. sí, ese, se pasaría directamente al otro lado, digamos, a menos 6. ¿Pero por qué Exacto. sería? Se pasa el menos allá. Siempre ¿Pero lo por qué? pasas porque X siempre tiene que estar despejado y X despejado significa que X siempre tiene que ser acá positivo. Ok,
¿Y no se pasa en positivo? ¿No es que cuando pasa al otro lado sería distinto? No, pero si X fuera acá positivo, ya está, no hay problema. Ponerle que fuera así, acabó el ejercicio. Solamente si es negativo lo pasas al otro lado, sí. No, digo porque, viste que, claro, pero viste que el -6 se pasa al otro lado como positivo el 6. Hay Claro. uno multiplicando, un El menos uno multiplicando a X. Claro, hay que dividirlo. Ah, me estaba olvidando eso. Ah, genial, genial. Ahora entendí. Bien, a ver, azul, no hace falta que esté todo a escala, ¿no? No es necesario utilizar escala azul. No es necesario. Yo no te pido un gráfico prolijo. Únicamente esbozamos el gráfico, nada más. Un gráfico como para tener una idea, ¿sí? A ver, Antonella, falta un paso. De nada, azul. Bueno, creo que lo demás eran que entre ustedes estaban respondiendo. Bien, chicos. Genial. Continuamos. El dominio. Todos los reales. El codominio de la función, todos los reales. El conjunto de ceros es la raíz. La raíz es -6. -6. Ojo que acá coincide con la ordenada origen. Eso es coincidencia, chicos. Encerrás entre llaves. A ver si lo sumo un poco más. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Te ubicas en la raíz. Fíjate que desde -6 a más infinito, en toda esa parte de la recta, el gráfico está por debajo del eje X. Entonces, le corresponde al conjunto de negatividad. ¿Sí? Desde -6 a más infinito. Ahora, fíjate que desde menos infinito hasta -6, el gráfico está por encima del eje X. Entonces, ese intervalo le corresponde al conjunto de positividad. De menos infinito hasta -6. Y recuerden que es abierto porque coincide con el conjunto de ceros. Es decir, es una raíz. ¿Sí? La raíz no puede ir, en este tipo de temas, la raíz no puede ir entre corchetes. Profe, Una ¿puedo pregunta. volver a explicar eso último? Uy, perdón. No, después no. Primero que lo explique. A ver, chicos, Porque no uno lo por entendí uno, por bien. favor. Que si puede volver a explicar lo último de nuevo. Ah, Ok. Bien, explico. Y creo que alguien más tiene otra consulta, después lo hace. Bien, para poder encontrar el conjunto de positividad y negatividad, ustedes tienen que ubicarse en la raíz, ¿sí? La raíz es -6. Entonces, fíjate que desde -6 a más infinito, ¿sí? Desde -6 a más infinito, en todo ese intervalo, el gráfico está por debajo del eje X, ¿sí? Está por debajo del eje X. Entonces, le corresponde al conjunto de negatividad. Ahora, fíjate que desde menos infinito hasta -6, el gráfico está por encima del eje X. El gráfico es lo que está de azul, chicos. El gráfico está por encima del eje X, por esa razón le corresponde al conjunto de positividad. ¿Sí? Creo que alguien más tenía una consulta, o no sé si era Yo. la... Sí, decime. En anterior ejercicio hicieron una pregunta sobre el par ordenado. ¿Cómo se sacaría? Que no me quedo. No, o no es necesario todavía. El par ordenado, a ver, por ejemplo, acá tendríamos, a ver, este es un par ordenado también. Acá tendríamos 0, punto y coma, -6. Acá tendríamos -6, punto y coma 0. Si quieres encontrar los otros puntos del gráfico, a x le da un valor, qué sé yo. A ver, si x vale 1, la función vale -7. Mira, si x vale 1, la función vale -7 y tiene sentido. ¿Sí? Pero bueno, esto es digamos, por ahora no es tan necesario. Pero está bien tu pregunta. Mira, estos se pueden escribir como pares ordenados.
¿sí? Acordate que en el eje vertical, la primera componente siempre es 0, y en el eje horizontal, la segunda componente siempre es 0. Por esa razón. Lo fundamental que realmente yo necesito que ustedes aprendan el día de hoy es esta parte. Esto y cómo graficar una función. Listo, y encontrar la raíz, ¿sí? Ahora, con el gráfico prolijo, etcétera, no se hagan problemas, ¿sí? Bien, continuamos, chicos. Vamos a resolver otro ejercicio. Profe, una pregunta de, perdón, Sí, decime. una pregunta de lo que le estaba explicando anteriormente a mi compañero. Pares ordenados serían los dos, o sea, 0 a menos 6 y menos 6 a 0, o cada uno de ellos es un par de ordenado. No, cada uno de ellos es un par ordenado. Ahora, fíjate que el par, no confundan el Ah, par ok. ordenado con intervalo, ¿sí? Acá se lee 0 punto y coma menos 6 y acá se lee menos 6 punto coma 0. Porque si vos lo lees desde 0 hasta menos 6, eso es incorrecto. Estos son pares ordenados y estos son intervalos. Fíjate que acá solamente vincula dos elementos, ¿sí? Bien, continuamos. Vamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 de funciones lineales nos dice, encontrar la función lineal que satisface lo siguiente. A ver, hagamos el ejercicio C. F de menos 1 es igual a 2. Y también nos informa que F evaluado en 2 es menos 5. Observen, chicos, qué ocurre en este ejercicio. Nos dan la siguiente información. F evaluado en menos 1 vale 2. F evaluado en 2 es menos 5. ¿Qué significa? El menos 1 pertenece al dominio, el 2 pertenece al codominio. Este número 2 que está acá pertenece al dominio y el que está acá al codominio. Velo de esa manera, ¿sí? Ahora, te pide encontrar la función lineal. ¿Cómo vas a encontrar la función lineal? En primer lugar, vos sabes que la función lineal tiene la siguiente estructura. Mx más b. Si yo en el examen te doy estos dos datos y te pido hallar la función lineal, lo que te estoy pidiendo es encontrar cuánto vale m y cuánto vale b. Acordate que x nunca lo vas a encontrar, siempre va a quedar así. ¿Sí? Bien. Para ello vamos a utilizar una fórmula matemática que no lo mostré al comienzo, bueno, pues no tenía preparado, pero existe una fórmula para encontrar la pendiente si a nosotros nos dan este tipo de información. Es el siguiente, la pendiente es I2 menos I1 dividido por X2 menos X1. Esta es una fórmula matemática, chicos, para encontrar la pendiente. Agréguenlo en su machete, ¿sí? La gran pregunta es, ¿quién es X1, X2, I1, I2? Si ustedes lo pueden visualizar, mucho mejor. Por ejemplo, este dato que ustedes ven acá, lo pueden cambiar. Lo pueden escribir como par ordenado. 2, punto y coma, menos 5. Lo mismo haces acá. Este dato lo puedes escribir como par ordenado. Es menos 1, 2. Acordate que lo que está dentro de este paréntesis es X y lo que está afuera es Y. ¿Sí? ¿Por qué hago este cambio? Por lo siguiente, porque en el ejercicio 3 te piden o te dan la misma pregunta, pero te escriben de esta forma. ¿Qué sé yo? A ver, dicen esto vale P y esto vale Q. Y se trabaja de forma análoga, por eso ya no voy a resolver ningún ejercicio de la pregunta 3 porque es lo mismo, lo único que en vez de escribirte de esta manera, te lo escriben de esta otra manera, que es totalmente análogo, se refiere a lo mismo, ¿sí? Si yo lo tengo como punto, es decir, si yo lo tengo para ordenado, lo puedo llevar a esta manera. Si yo lo tengo expresado de esta manera, lo puedo llevar como para ordenado. Y PQ porque yo lo inventé, cualquier otra letra, ¿sí? No hay problema con eso. Bien. Ahora, ¿quién es X1? ¿Quién es X2? Fíjate que esto puede ser X1 y este que está acá, Y1. Este número 2 puede ser X2 y este menos 5, Y2. ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente? ¿Sí? La primera componente es X, la segunda es Y. Entonces, esto es muy parecido cuando nosotros encontrábamos la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Cuando encontrábamos la distancia entre dos puntos. Bien.
A ver, Antonella, sí, exactamente. En la pregunta 3 te lo dan como pares ordenados directamente. Sí. Pero lo resolves de la misma manera como lo voy a resolver ahora. Y 2, ¿quién vale? O mejor dicho, ¿quién es I2? Menos 5. Mira. Ahora, menos por la fórmula I1 es 2. X2 vale 2. Menos por la fórmula. X1 vale menos 1. Resolves todo esto. Arriba nos queda menos 7. Abajo nos queda 3. Menos 7 tercios. Listo. Ya tenés el valor de la pendiente. Ahora, podés ir reemplazando. Por el momento, ¿cuál es la función lineal? Menos 7 tercios por X más B. Mira qué fundamental es esta fórmula para encontrar la pendiente en una función lineal. Si yo tengo 2 puntos, con esta fórmula directamente encontrás la pendiente. Pero aún no encontrás la función lineal porque te falta encontrar la ordenada de origen. A ver, ahora, si ahora respondo, chicos, lo que ustedes están preguntando, faltaría encontrar la ordenada de origen exactamente. Luis me informa que le resultó menos un tercio. Creo que sí. A ver, veamos. ¿Cómo encontrás la ordenada de origen? Para encontrar la ordenada de origen, vos tenés que tomar cualquiera de los dos puntos, el que vos prefieras, ¿sí? En este caso, voy a preferir el punto P. Menos 1 y 2. Ustedes, ¿qué van a hacer en casa? Intentar con el punto Q y les tiene que dar lo mismo. ¿Qué nos dice este punto? La función vale 2. Recuerden que f de x es y. F de x siempre es y. 2 es igual a menos 7 tercio multiplicado por menos 1 más b. Vuelvo a repetir. ¿Qué nos informa este punto? La función toma el valor de 2 cuando x vale menos 1. Recuerden, ¿sí? Ahora, con este punto ya puedo encontrar el valor de la ordenada del origen, porque acá despejas y ya lo encontrás, ¿sí? Lo resolvemos. Esto es 2 es igual. Menos por menos, más. Nos resulta 7 tercios. Más b. Ahora, el 7 tercios lo pasas a restar al primer miembro. Y nos resulta que b vale menos un tercio. Es exactamente lo que mencionó su compañero. Menos un tercio. Ya tenemos la pendiente que vale menos 7 tercios gracias a esta fórmula. Ahora cuando yo reemplacé este punto en la función, por eso chicos es fundamental que primero encontres la pendiente. Porque si no encontrás la pendiente, ¿cómo vas a encontrar la ordenada de origen? ¿Sí? Ahora despejas todo esto y tenés la ordenada de origen. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la función lineal que nosotros hemos estado buscando en todo momento? Es la siguiente. Menos 7 tercios, si no me equivoco, menos 7 tercios por x, menos un tercio. Listo. Esta sería la respuesta. Y de esa misma manera, de esa misma forma, ustedes pueden resolver todos los ejercicios de la pregunta 2 y todos los ejercicios de la pregunta 3. Sí, chicos, con eso no van a tener ¿Puedes ningún... volver a la hoja de antes, por favor? Sí. Gracias. Ahí está. Genial. Romina, no me quedó bien en claro por qué el 2 cuando va a resolver el P. 2 para resolver P. A ver si te entiendo. Para encontrar la B, que es la ordenada al origen, eh, tomas cualquiera de estos dos puntos, ¿sí? En este caso yo estoy tomando el punto P y de esa manera yo digo que la función vale 2 cuando x vale menos 1 y luego resolves esta ecuación. Después de eso, a ver, Julieta, después de eso, ¿hay que graficar? No,
No, no, porque no nos piden el ejercicio. Ahora, si lo querés graficar, no hay problema. Acordate que la ordenada de origen es menos un tercio y la pendiente es negativo. Y bueno, lo puedes graficar sin ningún problema. Acá, por ejemplo, la recta se inclina hacia la izquierda. Profe, ¿qué significan esos 3 puntos? Esto es un símbolo matemático que se lee de la siguiente forma. Por lo tanto. Si lo querés escribir, genial. Si no, no pasa nada. De nada, Julieta. Bueno, Gracias, chicos, hice la anotación. de nada. Me queda menos de un minuto, así que corto y envío el último enlace.